Bien, avanzamos con los estilos en React. Vamos a ver las distintas maneras que nosotros tenemos para agregar estilos a una aplicación de React. Y bien, en el pantallazo que estamos viendo ahora vemos que hay varias maneras para agregar estilos. Algunas de estas cosas son utilidades, pero bueno, vamos a ir paso a paso. ¿Cómo agregamos estilos en React? Vamos a ver ahora estas maneras. Y vamos a chequear primero en cómo tenemos los estilos. ¿Cómo hemos agregado los estilos? Entonces, si nos vamos a, por ejemplo, a Pokémon Car, JSX, bien, podemos ver que nosotros tenemos CSS. Ahora vamos a ver esto de cómo agregar CSS Module. Miren, vamos a ver, bueno, ahora con lo que tenemos, miren, vamos a limpiar acá algunas cositas que tenemos de más que estamos jugando. Esta carpeta vacía, esta también. Y bueno, ahora lo que estamos viendo es el componente de Pokémon Car, que si se acuerdan nosotros agregamos unas clases a los elementos, a estos div, y luego nosotros importamos estos estilos y todo bien, todo normal. Ahora, con esto hay un problema, y miren, nosotros vamos a levantar la aplicación. Bueno, ¿cuál sería el problema de esta manera de agregar CSS normal? Es que estos estilos se pueden pisar con otros. Se pueden pisar, por ejemplo, nosotros acá en este apartado tenemos Pokémon Car, y al haber agregado esta convención se hace más fácil evitar errores, pero aún así pueden aparecer estos errores. Entonces, por ejemplo, si no estamos utilizando esta convención de BEM, de agregarle un nombre bien descriptivo para que no se repita, si nosotros no usáramos eso y por ejemplo acá tuviéramos la clase de cart y nosotros importamos estos estilos cart y se aplica acá, luego en otro componente, si tenemos el nombre, el estilo, o sea la clase de cart, se van a pisar. Ese es un problema de agregar CSS normal, que esto se pisa, los estilos se pisan. Miren, vamos a ver la aplicación y a repasar. Acuérdense que tenemos que entrar a Home y acá tenemos esto. Bien, entonces Pokémon Car, acuérdense que es este componente de acá. Si nos vamos, inspeccionamos, agarramos esto y ahí nos permite, está Pokémon Car. ¿Ven? Tenemos estos estilos. Si en otro lugar de la aplicación tuviéramos Pokémon Car, se pisan estos estilos. Ahora, ¿cómo podemos evitar eso? Nosotros lo evitamos con CSS Module. Es algo que se utiliza bastante. Si nosotros hacemos así, primero tenemos que hacer unas modificaciones, porque miren, nosotros tenemos estos estilos que tienen esto y con CSS Module vamos a tener un problemita con eso. Pero bueno, primero hagamos esto. Miren, si nosotros tenemos CSS Module, ¿cómo lo utilizamos? Lo utilizamos de la siguiente manera. Nosotros tenemos que importar esto así, styles from Tuki. Lo importamos como si fuera un objeto normal. Entonces este styles lo tenemos acá y lo utilizamos así, Pokémon, este Pokémon Car, deberíamos llamarlo así, Pokémon. Esto es una manera, Pokémon Car. Y todos estos lugares deberíamos reemplazarlo así, Pokémon Styles, Pokémon así. A ver qué otro lugar donde tenemos, acá. Ahí está, bien, menos mal que tenemos la guía. Bueno, entonces esto se hace un objeto donde vamos a tener todos nuestros estilos, nuestras clases. Y miren, nosotros accedemos así. Pokémon Car, acuérdense que para acceder a un objeto podemos utilizar el punto y el nombre, o de esta manera un corchete y le pasamos el nombre de la propiedad. En este caso tenemos Pokémon Car. Miren, si nosotros guardamos y observamos,
Vamos a ver. Ah, no le hemos cambiado el nombre. Nosotros simplemente al cambiarle el nombre ya se va a aplicar el CSS Module. Miren, nosotros al tener esto y ahora, miren la magia que se aplica. Vamos a inspeccionar esto. Ahí está, miren. Ven que ¿qué es lo que está haciendo CSS Module? Le agrega como si fuera un hash. Miren, voy a sacar mi cara por acá, porque obviamente no se puede ver. Ahí, miren, y voy a hacerle zoom. Miren, acá tenemos esto, Pokémon Card. Y podemos ver de que le agregó como un hash, un identificador único. ¿Ven? Le agregó todo esto. Si nosotros vamos a la clase, nosotros vemos que en Pokémon Card no tenemos eso. Bueno, lo que hace CSS Module es que le agrega esto para que no se pise con otro estilo. Por ejemplo, si nosotros en otro componente Pokémon Card tenemos Pokémon Card, un estilo Pokémon Card, no se va a pisar porque le agrega esto, le agrega estos valores luego. Bueno, acá también antes le agregó un valor para que esto no se repita. Esa es la magia de CSS Module. ¿Ven? Acá también le agrega uno. Bueno, acá también ven, esta es la magia de esto, para no pisar los estilos. Esto es una práctica muy utilizada que la vamos a encontrar, y ahora vamos a ver las distintas maneras que tenemos, porque en algunos proyectos, cuando estén trabajando para alguna empresa o en el momento que nosotros entremos en un proyecto que ya se inició por ciertos desarrolladores, van a tener cierta tecnología o cierta convención. Entonces es importante que conozcamos las distintas maneras que se puedan agregar estilos. Bueno, esta es esta muy utilizada. Bueno, en este caso la verdad que no se ve tan bonito esto porque tenemos este guión, pero normalmente estaría bueno tenerlo así, styles.pokemoncard. Bueno, esta P mayúscula no, así. Y luego, si nos vamos acá, Pokémon Card, lo deberíamos definir así. Así está mejor, porque miren, ahí está mejor. Y lo bueno de esto es que nos evitamos tener errores, porque miren, si nosotros hacemos punto, Pokémon Card, bueno, ahora no nos está, tenemos que guardarlo, miren, un segundo. Así, y nosotros acá hacemos Pokémon, bueno, no nos está autocompletando esto. Styles, ahí, a ver si nos los autocompleta ahora. No, qué raro. Bueno, así se ve mejor cuando nosotros utilizamos CSS Module, cuando nosotros utilizamos camel case, o sea, una palabra y luego cuando inicia la otra palabra le agregamos el mayúscula. Cuando nosotros utilizamos estos guiones, no, porque acá no podemos hacer así. No se puede hacer así a un objeto, a una propiedad de un objeto. Entonces, si utilizamos CSS Module, nosotros deberíamos hacerlo así, con camel case, para que quede mejor. Pero, bueno, en este caso lo hemos hecho así y por ahora no lo vamos a cambiar. Ahora quiero mostrarles otra manera de utilizar CSS, digo, estilos en una aplicación de React. No, lo vamos a dejar así. Y bueno, la otra manera es utilizando, vamos a volver todo para atrás mejor, así, esto también, así. Bien, la otra manera que nosotros tenemos para agregar estilos es con Sass. Bien, nosotros podemos entrar a un proyecto el cual tenga este preprocesador. Esto no es la tecnología CSS, sino que por detrás se utiliza CSS. Es como que envolvemos CSS para darle unas funcionalidades más pro, para darle superpoderes, podemos decir. Miren, si nosotros nos vamos a la página oficial de Sass, que significa, ¿cómo era? Syntax, no me dice el nombre, pero algo como de syntax
Awesome. No me acuerdo. No me acuerdo cuál era el nombre. Pero bien, si no, bien, acá tenemos. Es un Style Sheet Language that compiles CSS. Bueno, no nos dice la definición, pero bueno, ven, esto compila CSS. O sea, en primera instancia tenemos el código de SAS y luego se va a transformar al CSS antes de mostrarse en el navegador. Miren, y esto nos permite tener variables, reglas nested, es como anidadas, reglas anidadas, mixing, funciones y más. Es básicamente un CSS con poderes, con superpoderes, como estábamos viendo. Miren, si nos vamos a la sintaxis, por acá, esto la verdad que es muy usado SAS, yo también lo uso en el proyecto donde estoy actualmente y es muy cómodo también para programar, para crear los estilos. Bueno, acá nos muestra un poco la sintaxis. Acá está creando un mixing, pero mejor vamos a verlo con el código que tenemos. Miren, a ver qué otra cosa tenemos acá. No, pero bueno, vamos a verlo directamente en la práctica. Nos vamos acá y tenemos que transformar todo esto con SAS. Miren, acá esto lo agregamos así y miren, mejor vamos a utilizar la guía y vamos a hacer que nos ayude a transformar esto. Vamos a decirle esto, Pokémon Card CSS, cambia los estilos. Espera, voy a sacar mi carita acá, lo digamos por acá. Ahí está. Cambia los estilos a SAS. Ahí está pensando. ¿Qué dice? Bueno, va a examinar primero el CSS. ¿Cuál es la clave para utilizar la IA? Ya de paso que está cargando. La clave para utilizar la IA es que nos ayude a hacer las cosas, no que nos haga las cosas así sin más. Nosotros tenemos que saber, por ejemplo, cómo se usa SAS, cómo se usa React y todo eso, y luego decirle que nos ayude a utilizar las cosas. Por ejemplo, a crear un componente, la estructura, un componente inicial que nos agregue las primeras partes de un componente. Para eso sí está bueno utilizar la inteligencia artificial, pero si no sabemos ni siquiera utilizar React, no podemos utilizar la IA, porque a la larga no va a ser nada bueno. Bueno, acá nos dice, cierto, que tenemos que instalar SAS, la dependencia. Y le damos ahí a permitir. Miren, a ver si nos vamos acá, SAS. A ver acá, instalación, donde nos dice install. Standard JavaScript API. ¿Y esto? Bueno, a ver, igual vamos a ver porque ya nos instaló el chat. Entonces, bueno, ahí se está tomando su tiempo. Miren, ahí podemos ver qué es lo que hizo el chat. La IA, Copilot. Se fue, hizo un CD a la carpeta donde estamos, hizo un install de SAS. Este -dev lo que hace es instalarlo como una dependencia de desarrollo. Y simplemente eso. Bueno, acá nos dice... bien, perfecto. Convertir el CSS style a SAS. Y esto es lo que he hecho. Bien. Le damos ahí. Ok, perfecto. Y miren, vamos a ver qué nos hizo la IA. Primero nos instaló la dependencia, que es como vimos, ¿ven? Nos instaló a modo de dependencia de desarrollo, que esto se agrega en esta parte, que es más para que nosotros utilicemos SAS. Estas son las cosas que, por ejemplo, tenemos Slim para formatear el código, ven, son dependencias puramente de eso, para que nosotros programemos mejor o más cómodo.
Entonces, vamos a acomodar esto acá y ahí. Bien. Entonces, nos instaló esto. Ahora si vamos acá a la aplicación podemos ver que el import sigue igual, todo esto está igual. Ahora vemos que nos cambió la extensión. En realidad, bueno, nos creó otro archivo CSS. Ven, esto es una de las diferencias que vamos a ver al utilizar Sass, que cambiamos la extensión de CSS a SCSS. Es un quilombo. Bueno, nos agregó este archivo y esto lo podemos eliminar. Tuki. Y miren, esta es la diferencia de Sass. Lo estamos viendo justo en pura práctica. Les recomiendo que luego vayan a la documentación cuando lo estén implementando, o que googleen, o que le pregunten a la IA también cómo hacen ciertas cosas. Pero lo más importante que tiene Sass es que agrega ciertas funcionalidades, digamos, que no lo tiene CSS, y que, bueno, hoy en día se está actualizando CSS y está agregando cosas que antes no tenía. Por ejemplo, las variables. En Sass tenemos las variables CSS, ya me está costando decir esa palabra. Ahora tenemos variables nativamente, antes no teníamos, pero bueno, por ejemplo, ¿qué otras cosas tenemos con Sass que es más cómodo? Miren, nos agrega estas clases anidadas. Ven que tenemos Pokémon Car y luego tenemos este ampersand y esto lo sacamos, y luego tenemos esto. Ven, tenemos un montón de estilos anidados acá y eso está buenísimo porque miren, simplemente tenemos esto así. ¿Ven? Está genial. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que hacer esto, miren acá la diferencia. Acuérdense, tenemos la clase Pokémon Car normal y ahí agregamos los estilos, y luego tenemos los Pokémon Car-container types. ¿Ven? Luego, entonces, si vamos acá dentro tenemos container types. ¿Ven? Esto es lo que nos permite hacer Sass. Nos permite anidar estas cosas. Ven que se ven mejor, o sea, a nivel de leer el código es mucho mejor para un desarrollador, porque si no, ¿cómo se tendría que hacer normalmente? O sea, lo hacemos así, y bueno, simplemente tenemos que agregar todo el nombre. Hacemos así, container-types. Ven, y tenemos que tener todos los estilos así. Miren, a ver si lo comparamos con el viejo CSS. Vamos a verlo. Restaurar. Miren, ven, tenemos todos los estilos así, uno arriba de otro, y se hace un poco un lío esto. Miren, tenemos container types, Pokémon Car. Ven, imagínense si tuviéramos un montón de cosas. Es como que cuesta un poco leerlo. Entonces con Sass eso es lo que más me gusta, que a nivel para que nosotros desarrollemos es mucho más fácil. ¿Ven? Por ejemplo, nosotros tenemos esta clase y luego le agregamos esto para decir, ok, bien, a la clase Pokémon Car __ es como que le suma esto, y acá tenemos estos estilos. ¿Se entiende? Hace como clases anidadas. Luego también, ¿qué otras cosas tenemos? Tenemos, bueno, este active. Ven, por ejemplo, en Pokémon Car __ favorite, luego tenemos, si es activo, se le aplica este color. O bueno, y acá tenemos, si no tiene esta clase, se aplica esto. ¿Ven? Y bueno, y acá tenemos unas variables también. Favorite active color, y esto lo tenemos acá. ¿Ven? Eso es una de las magias que podemos, ¿cómo se dice? Anidar clases. También podemos agregar mixing. Que mixing, ¿qué es lo que es? Miren, vamos a decirle, agrega algún mixing. A ver. También, bueno, acá tenemos estas variables, pero normalmente lo que nosotros hacemos cuando tenemos una aplicación ya grande, un proyecto, es llevar estas variables al archivo principal de los estilos. Por ejemplo, en index CSS
ahí podríamos agregar todas estas cosas que la vamos a utilizar en toda la aplicación, pero como nosotros no hemos definido todavía estilos, una paleta de colores, está ok que lo tengamos acá. Y eso es lo bueno, que tenemos las variables en otro archivo y luego lo podemos importar. Bien, acá nos está contando que agregó un Flex Center. Ok, bueno, los mixing, ¿qué es lo que son? Son como piezas de código, como si fuera una función, donde almacenamos algunos estilos y luego lo podemos utilizar en otros lados. Miren, en este ejemplo tenemos Flex Center, esto es un mixing, y esto, miren, ¿qué es lo que contiene este mixing? Contiene un display flex, básicamente para centrar. ¿Ven? Justify content, a la item y todo esto. Es más, hasta le agrego un gap. ¿Ven? Hasta tiene condiciones. Esto está buenísimo, ¿eh? Por eso se dice que es un CSS con superpoderes. ¿Ven? Y esto luego lo podemos utilizar acá en los estilos. A ver dónde lo estamos usando. Acá. ¿Ven? Le agregamos una arroba include y luego colocamos el mixing. Está buenísimo porque podemos crear estos tipos de funciones, estas condiciones, un montón de cosas. Por eso está muy bueno cuando le vamos agarrando la mano. Tenemos el hover, ven, está buenísimo esto. Por ejemplo, si nosotros en Pokémon Card, miren, a ver este que... Ah, bueno, le está agregando este mixing. Y bien, le agrega que Pine son 10 píxeles. Pine 10 píxeles, el borde le agrega, ven, acá le agrega un montón de cosas. Bueno, para este caso quizás es un poco de más todo esto mixing porque, o sea, lo podemos agregar acá. Pero imagínense que esto lo utilizamos en toda la aplicación. Podemos crear este mixing y luego usarlo en varios componentes. Esa es la magia de esto. Y bueno, por ejemplo, algo común que me gusta, por ejemplo, nosotros si queremos hacer un hover de cuando se hace en Pokémon Card, nosotros lo hacemos así, que es como lo tenemos ahí, dos puntos hover y esto, ¿ven? Y ahí le agrega, bueno, se lo agregamos de paso, ¿ven? Porque si nosotros estuviéramos utilizando CSS normal, sería así, tenemos que hacer así, y luego tenemos que hacer así, ¿ven? Y es como, no es tan lindo. Básicamente así, no es tan lindo, porque tenemos que tener todos los estilos uno arriba del otro. Entonces miren, con SAS nosotros simplemente lo tenemos acá. Miren, todo dentro, Pokémon Card. Luego si tuviéramos otro elemento, estaría acá y dentro anidamos todos los estilos de eso. ¿Ven? Eso está buenísimo. Bien, tenemos acá esto, Pokémon Card. Ok. Y acá simplemente se importa, normal. También esto puede ser un módulo, ¿ven? Y funcionaría lo mismo que vimos con CSS módulo. Así y funcionaría de la misma manera. Pero bueno, no vamos a complicarla más por ahora, vamos a dejarlo así. Está muy bueno. Y vamos a ver, esperen, sacamos esto, vamos a ver cómo se ve. Tenemos que esté funcionando, recargamos y normal, ¿ven? Y ahí se le agregó un poquito de sombra, está muy bueno, ¿ven? Y bien, ahora, ¿qué otra manera tenemos para agregarle estilos a esto? Nosotros tenemos, bueno, salimos de SAS, acuérdense que si quieren aprender más sobre esto, siempre podemos ir a la documentación oficial de la tecnología, porque puede ser que de acá al año que viene agreguen otras cosas y nosotros necesitamos en algún momento puntual hacer algo puntual. Entonces lo mejor es ir a la documentación, podemos preguntarle a la guía, podemos buscar en Google, podemos rebuscarnos la vida, que esa es la clave, rebuscársela con todo internet, porque hay muchísimas herramientas y nosotros tenemos que ser independientes y saber buscar las soluciones. Entonces, bien, esto lo sacamos y vamos a ver qué otra manera tenemos. Tenemos Tailwind CSS. Esto, la verdad, que se está haciendo muy de moda, está muy bueno también porque nos permite escribir CSS en línea, nos permite escribir estilos en línea, está muy bueno. Porque no sé si se acuerdan que al principio nosotros teníamos esto, que esto estaba muy feo. Es más, esto deberíamos sacarlo. Vamos a hacer, esperen a ver qué tenemos acá.
esto lo vamos a copiar y vamos a hacer y vamos a agregar ese estilo acá. Vamos a hacer guión bajo header, vamos a abrir y vamos a pegar esto, content, ahí está, genial. ¿Ven? Header, le vamos a agregar header. ¿Por qué? Porque acuérdense que acá este div almacena básicamente es el encabezado del Pokémon Card. Miren, si vemos la aplicación es esto, entonces es el encabezado. Ahí está, le meto un zoom, es esto, este encabezado. Entonces le agregamos, seguimos la convención de BEM todavía, que es bloque, luego el elemento. Este sería el elemento de encabezado, header. Entonces sería class name Pokémon, ahí está, header. Genial. Entonces esto lo guardamos así y esto no va, esto va así, 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 ahí va, así y ahí está. Genial. Bueno, entonces Tailwind lo que nos permite es escribir estilos en línea, porque como hemos visto, ¿y esto? ¿Qué pasa esto? Ahí está, bien. Como teníamos acá en header, nosotros agregamos los estilos en línea. ¿Por qué? Porque es básicamente más rápido, más fácil que estemos nosotros codeando en React por acá, haciendo ciertas cosas y que nosotros queramos agregarle estilos acá. ¿Ven? Es mucho más fácil y acá hacemos cualquier cosa, ¿se entiende? Entonces Tailwind nos permite eso, agregar estilos acá de una manera más elegante. ¿Ven? Porque si no, nosotros tenemos que ir a otro archivo, agregar los estilos, y esto está muy bueno para aplicaciones más chicas, proyectos pequeños, porque en proyectos grandes, o sea, no lo he visto, he visto más proyectos con SaaS, o sea, de que se puede, pero la regla es que esto es más para eso, para hacerlo más en proyectos más rápido, o sea, está muy bueno, porque miren, ven, acá nosotros agregamos los estilos, miren acá, y ahí se agregan los estilos, está muy bueno, ¿ves? Ahí estás entrando, gap, ven, es como nos permite agregar estilos en línea. Ven, ahí le agregó un gap, acá le agregó un MD, es cuando el tamaño es mediano, que esto esté redondeado, ven, ¿se entiende? Esto está muy bueno, porque miren, tenemos los estilos acá, esto le está dando estos estilos que acabamos de ver, entonces está muy bueno. Por ahora no lo vamos a utilizar, no vamos a cambiar toda la aplicación, pero es así. Entonces tenemos preprocesadores que lo vamos a ver bastante. Por ejemplo, podemos ver Tailwind, SAS, hay otros LEDs, también hay un montón, pero esto está bueno que lo tengan en cuenta, que Tailwind está muy bueno que lo utilicemos en los proyectos que vayamos a hacer. Por ejemplo, el proyecto que hicimos hubiera estado bueno que estemos con ese, pero está bueno que practiquemos un poco con CSS puro, con los estilos puro, porque esto por detrás utiliza CSS, sí, es. Entonces, bien, yo les recomiendo que cuando hicimos un proyecto utilicemos esto, porque la verdad que, bueno, SAS es algo muy lindo para escribir estilos, y Tailwind también, o sea, escribir estilos súper rápido. Entonces se los recomiendo esto también para agregar estas tecnologías que son las que se utilizan hoy en día. Entonces avanzamos, tenemos esa sola manera para que nosotros creemos estilos. Ahora hay otras cosas que nos hacen también la vida un poquito más simple. Las librerías, los componentes, los component libraries, que son librerías de componente, o sea, es una librería
que nos facilita ya componentes visuales para que nosotros lo utilicemos. Por ejemplo, si nosotros queremos crear una card, una tarjetita, como nosotros lo hicimos acá, nosotros podemos importar una tarjeta normal y ya lo utilizamos. Por ejemplo, que tenga ese borde, todas esas cosas. O imagínense un calendario, que nosotros tenemos que programar desde cero un calendario, que nosotros hacemos clic, se despliega el calendario y tenemos que seleccionar una fecha. Bueno, esas son cosas comunes que tenemos que hacer. ¿Qué otra cosa puede ser? Un modal, bueno, hay un montón de cosas que nosotros las hacemos siempre cuando tenemos una aplicación. Entonces nosotros podemos utilizar estas librerías que ya nos dan todas estas cosas visuales, todos estos componentes visuales prearmados. Y bueno, estos son uno de los más utilizados: Chakra UI, Chat CN, no sé cómo se nombra en inglés, pero este es el nombre. Material UI también es uno. Tenemos Bootstrap también, que ya no se usa mucho. Esto están siendo muy populares actualmente. Me gusta este. Y bueno, miren, vamos a chequearlo. Vamos a chequear este Chakra UI. Chakra UI. Miren, es un sistema de componentes para construir productos con rapidez. Bueno, así lo venden ellos. Y así es, accesible, componentes de React con armado de gran cualidad. Bueno, sistema de diseño. Miren, acá ya nos muestran los componentes que son de Chakra UI, que lo han hecho ellos. Miren, acá tenemos unos tabs. ¿Ven? Esto es algo muy normal que nosotros lo desarrollemos en una aplicación. Bueno, esto también, ven, estos estilos ya han sido creados por Chakra. ¿Por qué reinventar la rueda y hacer esto desde cero? Si nosotros podemos utilizar estas librerías y ya nos dan todas estas cosas prearmadas. Miren, esto es un pin de input, esto está muy bueno. Por ejemplo, esto de un menú, ven, este desplegable. Y entonces, en vez de crear todas estas cosas de cero, nosotros podemos utilizar estas librerías de componentes y ya nos dan todo. Miren, a ver, vamos a ver qué otras cosas nos dan por acá. Showcase, que nos muestren, bueno. Por acá. Miren, acá nos dicen cómo lo podemos instalar en Byte, bueno, una aplicación de Next. Y acá, bueno, básicamente es con npmi, lo instalamos para React, ¿ven? Y esto se utiliza así, ¿ven? Un botón, importar un botón de Chakra y ahí lo está usando. Es tan simple como eso, súper simple. Miren, si nosotros vemos acá, nos vamos en componentes y acá nos muestran los componentes que tienen. Esto está muy bueno. Miren, vemos que tiene, por ejemplo, un componente de un acordeón. Miren, acá hacemos clic y se muestra acá cierto valor, eso está muy bueno. Y se utiliza así, nosotros importamos acordeón y bueno, dentro tiene estas cosas, ya es entrar en detalle de cómo se utiliza y más, pero no es complicado. Créanme que no es complicado esto cuando lo estamos usando. Bueno, un link, ven, y nos dan, a ver, un checkbox, ven, y acá nos muestran, ven, todos estos estilos, checkbox, y bueno, tenemos un montón. Bien, vamos a investigar otro, chat 100, este me gusta. Chat 100. Miren, acá nos muestra los componentes, nos dan un vistazo de la librería. Vean qué bonito que está esto, el tema. Vamos a hacer así, bueno, tienen varios temas, color. ¿Ven? Esto, acá tenemos un calendario. Imagínense hacer esto de cero, de vuelta. Es innecesario reinventar la rueda de vuelta. ¿Ven? Miren qué bonito, o sea, está muy bueno. Nosotros creamos una aplicación y podemos utilizar estas cosas y ya nos viene prearmado todas estas cosas. Por ejemplo, miren esta tabla. ¿Ven? Y nosotros nos encargamos más en la lógica de la aplicación. Por ejemplo, no sé, queremos hacer una aplicación para ver, no sé, las tendencias globales de la IA o de cosas así, o del mercado. Bueno, podemos utilizar estas cosas para estos componentes, para ya utilizar esto y avanzar más rápido.
¿Ven? Esta es la clave, miren qué bonito todo esto. Y bueno, esto tiene un montón de cosas, un montón de componentes. Bueno, lo mismo con Material UI, Bootstrap también, similar. Y bueno, luego tenemos otros que son los Headless Components. Son parecidos a esto. Esto ya nos vienen con los estilos. Ya nos vienen con ciertos estilos prehechos. ¿Ven? Esto es como nos tenemos que amoldar a estos estilos. Esto también es un tema. Podemos modificar algunas cosas, el color, quizá la tipografía, pero los estilos ya lo tenemos así. Ahora, los Headless Components son parecidos a esto, pero la diferencia es que están buenos porque simplemente nos dan los componentes y la funcionalidad. No nos dan los estilos como esto. Ven, Chakra UI ya tiene sus propios ciertos estilos. Este también, Material UI también. Material UI es hecho por Google, así que tendríamos los estilos tipo de Google. Miren, veamos un poco. Material UI. También pueden haber otros que no estamos viendo acá, eso, y van a surgir más también, está muy bueno. ¿Ven? Esto es más tipo de Google. Move Faster, React UI. ¿Ven? Lo ha utilizado la NASA, Netflix. Y bien, bueno, veamos esto, los Headless Components. Vamos a ver Headless Components Library React. Googleamos a ver. Bueno, acá nos dice Top 7 Headless UI for React Developers. A ver, vamos a ver. Tenemos justo el que nos había aparecido antes. React Aria. Está bueno. Miren, vamos a ver esto. Vamos acá. Miren, completamente sin estilo, unstyle, totalmente accesible, componentes de UI diseñados para integrar hermosamente con Tailwind CSS. Esto está bueno porque es para utilizarlo más con Tailwind, esto. Y miren, ven, es como nos dan esto y nos da la funcionalidad. O sea, acá tiene ciertos estilos, pero básicamente nos los dan vacíos para que nosotros luego le agreguemos los estilos. Simplemente nos dan el componente con la funcionalidad. ¿Ven? Esto, si le damos clic acá, se abre, se cierra, ¿ven? Toda esta lógica. Ven, por ejemplo, acá tenemos el menú, tiene el botón del menú, que esto me imagino, My Account. Bueno, este no es. Acá tenemos el código. Ven, tenemos el menú. Acá menú button, que es el botón que despliega el menú. Ven, y acá le agrega estilos. Esto tiene estilos, pero en realidad, ven, si ven el componente que nos facilita Headless UI, es un componente vacío que solamente tiene las funcionalidades. ¿Ven? Y nosotros lo utilizamos el menú button, menú item, que va a ser los ítems que va a mostrar todo este menú. ¿Ven? ¿Se entiende? Y acá, bueno, le está agregando simplemente estilos con Tailwind CSS. Y bueno, acá nos sigue dando un montón de ejemplos. Tenemos, ven, botones, checkbox. La verdad que está bueno esto está muy bueno. Si nosotros queremos algo más personalizado y no queremos reinventar la rueda con ciertos componentes, muy bueno. Y bien, estas son las distintas maneras para que nosotros agreguemos estilos en un proyecto de React, de un frontend. Y está muy bueno. Si nosotros queremos crear una aplicación de cero, está muy buena en estas opciones para ya tener cosas ya hechas. Y también está bueno que nosotros utilicemos también los estilos puros. Eso nos va a dar también cierta ¿cómo se dice? Práctica muy necesaria para luego ser más canchero a la hora de utilizar todas estas cosas y saber cómo crear estilos. Eso está muy bueno. Primero que lo hagamos nosotros nativamente, más en bajo nivel, y luego utilicemos cosas que nos permite abstraernos de cosas muy obvias que ya sabemos. Y bien, eso está genial, la distinta manera de crear estilo. A mí me encanta crear el frontend. Ahora vamos a ver cómo
crear formularios. Cómo nosotros creamos formularios y cómo lo manejamos en React.